Agradecidos por la audiencia, volvemos al segundo segmento de entrevistas de las 8:45 y para ello vamos a discutir sobre una acción que presenta la Fundación Mirna Mac, que ha interpuesto denuncias por violaciones a la Constitución de la magistrada presidenta del organismo judicial. Y para ello está invitada el día de hoy la licenciada Helen Mac, presidenta de la Fundación Mirna Mac, y el diputado Leonel Lira, miembro de la Comisión de Trabajo, quien ha presidido además la Comisión de Trabajo de Reformas al Sector Justicia. Bienvenidos a ambos y daríamos el espacio a la licenciada Mac para que pueda presentar cuáles fueron las acciones interpuestas el día de hoy. Obviamente, como tú dijiste, se está haciendo una violación a todos los artículos, bueno, a los artículos de la Constitución en materia de independencia judicial que establece la ley. Y luego nos circunscribimos a lo que es la ley de carrera judicial, en donde el artículo 41 establece que todos los funcionarios judiciales tienen obligación de cumplir con el código de ética o las normas de conducta, de comportamiento ético. Y ella lo que hizo es más grave incluso de lo que hizo Blanca Stalin, en el sentido de que ella es la presidenta del organismo judicial y al haber reenviado una campaña injuriosa y calumniosa de Ricardo Méndez Ruiz a los magistrados o a los jueces, que no sabemos a quiénes más se los mandó, porque el WhatsApp es personal, no es Twitter ni es Facebook. Y luego en la entrevista que hace a La Hora, ella dice que la CIT fue la que hizo el dictamen, y lo que ella presenta es un dictamen hecho por el Centro de Informática del organismo judicial y no la CIT. Y en todo caso, ella mintió en la conclusión. Ella también está mintiendo. Entonces ella deliberadamente está manipulando y tergiversando, ¿verdad? Y en lo que ella, porque yo también le tengo denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos, y luego la entrevista que ella da a La Hora, un día antes de que salga lo de Blanca, ella dice, la interferencia de los jueces es una falta gravísima y merece una destitución. Y la ley establece, la ley de carrera, es que las faltas graves merecen, bueno, en este caso, que es lo que ella está interfiriendo con los jueces, una sanción disciplinaria de 20 días sin goce de sueldo. Y con esto también estamos poniendo en tela de juicio y vamos a comprobar que efectivamente como un consejo va a ser o no va a ser independiente, porque aquí se trata de una junta disciplinaria y una investigación que tiene que realizar la supervisión de tribunales. Diputado Olivia Montenegro, usted como presidente de la Comisión de Reforma al Sector Justicia, ¿cómo ve este señalamiento tan grave que acaba de exponer la licenciada Mac? Bueno, bastante delicado, sobre todo porque no es el primer señalamiento que se hace en contra de algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia actual. Como bien lo explicaban ya, hay marcado un señalamiento en contra de la magistrada Blanca Stalin. Ya tenemos 2 magistrados que tuvieron que salir por estar implicados en diferentes casos. Y nos preocupa porque, si bien es cierto, nosotros hicimos un esfuerzo como Congreso el año pasado aprobando las reformas a la ley de la carrera judicial, en donde se hacen ya modificaciones para darle más poder al Consejo, donde ya se abre un poco más el Consejo, pues lamentablemente todavía no están entrando, todavía no es el momento que entren en vigencia. ¿No es el momento o no las están tomando en consideración? No es el momento porque, digamos, se establecía que entraba en vigencia 4 meses después de su publicación, que fue el 26 de julio. Y después de eso tienen todavía 3 meses para hacer todo el andamiaje y todo lo que se tiene que arreglar acá, convocatorias y todo eso. Entonces todavía no se puede aplicar la nueva, digamos, ya la elección de los miembros del Consejo, el tema de las juntas disciplinarias y todo a través de la nueva ley, sino con la ley anterior. Y eso realmente a nosotros nos llama mucho la atención. Hay denuncias, incluso desde, uno ve un medio muy serio que en su editorial dice que deben renunciar los magistrados de la Corte porque el proceso bajo el cual fueron electos tiene muchas dudas y al final fue un proceso viciado y espurio que nosotros mismos como bancada lo denunciamos ante el Pleno del Congreso. Entonces, este tipo de cosas lo que hacen es debilitar, sobre todo porque estamos hablando, y la gente lo tiene que tener muy claro, y los magistrados tienen que tener muy claro, el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia no es un cargo político, no es lo mismo que un diputado, no es lo mismo que un presidente, no es lo mismo que un ministro, es un cargo de aplicación de justicia en el cual no se puede pasar o traspasar una línea de lo ético. Y con la responsabilidad de este caso vamos a ir al corte, pero vamos a volver en el segundo bloque de esta entrevista a analizar las implicaciones de esa decisión de comunicar una información a través de medios electrónicos. Quédese con nosotros.
volvemos al debate ahora analizando las implicaciones de la nueva ley de carrera judicial y dejamos a la licenciada Mac en la idea de cuáles las implicaciones que tiene, en este caso en particular, la nueva ley de comisiones de carrera judicial. Bueno, yo discrepo un poco de lo que dice el diputado Lira, porque la ley está en vigencia. Que no está conformado el nuevo consejo son otras cosas, pero como tampoco se puede dejar de conocer lo que ya se está conociendo, las juntas disciplinarias que están en vigencia son las que tienen que conocer, y por eso decía yo que se pone en este momento a prueba de fuego la supervisión de tribunales, que es lo que tienen que investigar, ¿verdad? Que están bajo la presidencia o dijéramos, bajo la supervisión de la presidencia de la Corte. Entonces, aquí vamos a ver qué tan honestos es y cómo sí se justifica esas reformas a la ley de carrera judicial. Licenciada Mac, ¿por qué se hace esa acción en este momento y no inmediatamente después de que se empezó a conocer precisamente que la magistrada presidenta había compartido en una red personal esta información? Yo sí lo hice inmediatamente y puse la denuncia ante la PDH, y por eso sé en la respuesta que hizo que fue en el centro de información del organismo judicial y no la CIT. Por eso es que hay una clara intención de manipulación. Luego, obviamente, ella misma, cuando da la entrevista al organismo judicial, dije, pues sí, me dio la idea que por qué no se le aplica a ella misma, ¿verdad? Porque la falta de ella, insisto, por ser la presidenta del organismo judicial, esa falta es mucho más grave que la que hizo Blanca Están. Diputado Lira, ya con esta situación habiendo aclarado, entonces, ¿usted considera que va a prosperar la denuncia que presenta la licenciada Mac? ¿Considera que sí hay materia entonces para que prospere? Pues no soy juez, consideraría que debería de. Tal vez para aclarar, mi punto no era que la ley no era vigente, sino que no se ha terminado el proceso de conformación del Consejo y de la elección de las nuevas juntas disciplinarias y todo. Y como bien lo dice la licenciada Mac, ahorita es un punto de inflexión que va a haber acá, porque las juntas actuales que dependen de la Corte Suprema de Justicia van a tener que resolver este tema. Yo esperaría que sí se resuelva, sobre todo porque la población está ansiosa de ver que hay justicia y de ver que se aplica a todos por igual, sin importar que sea magistrado presidente o que sea Juan Pueblo, que se aplique por igual. Y si hubo aquí un abuso, y si hubo aquí de veras ese delito que la ley lo establece, el hecho de influir o tratar de influir en la opinión de un juez, pues debiese de castigarse con lo más drástico que nos permite la ley. Yo esperaría que sí prospere esta acción. Ahora, licenciada Mac, estamos en un momento en el que se está solicitando, o diferentes sectores de la sociedad han solicitado la renuncia de la magistrada Blanca Stalin, y ahora, si se separara o se llegara a separar del cargo a la magistrada presidente, tendríamos una corte que estaría seriamente señalada y su credibilidad bastante mermada. ¿Cuáles son las acciones inmediatas para recuperar la confianza en la justicia con las condiciones actuales? Bueno, son las consecuencias de lo que se hizo en el 2014 y que tristemente la Corte de Constitucionalidad, con sus magistrados Maldonado Aguirre, Molina Barreto y Pérez Aguilera, dieron paso a esta Corte que es totalmente ilegítima. La misma ley establece, bueno, hay suplentes, y si aún los suplentes son ilegítimos, también se pueden conformar por magistrados de sala. Eso está claro, no queda ningún vacío. Por eso decían, el hecho de que no se hayan conformado el nuevo Consejo no quiere decir que no esté vigente la ley. Ahora, esta situación que usted está planteando y que también dice que en la Procuraduría de los Derechos Humanos va a arrancar próximamente las reformas a la Constitución, también en materia de justicia. ¿Usted cree que estas acciones van a favorecer para que los diputados conozcan las reformas constitucionales y posiblemente las aprueben, o va a ser otra caja de ruido que podría entorpecer el proceso? Por eso decía que esto se pone a prueba, porque esto lo que va a evidenciar, si no sancionan a la presidenta del organismo judicial, se va a ver por qué es importante hacer la separación de funciones y por qué el Consejo de la Carrera tiene que ser totalmente independiente. Pero la misma presidenta de la Corte dice, yo no quiero la separación de funciones y todavía queremos controlar la rotación de jueces, quieren el poder total. Entonces ahí es donde ya no existe la independencia judicial, y eso es lo que se va a discutir y es la propuesta que algunas personas suspicaces han llegado a decir de que usted presenta esta acción para precisamente incidir en el proceso de debate y aprobación de las reformas constitucionales en el Congreso. ¿Es así?
No, y como quien dice, como yo puse mi denuncia ante la PDH y ante la Junta Disciplinaria porque ella misma dio lugar por la declaración que ella dio. O sea, es en la hora. independiente Es totalmente independiente, pero de que se pone a prueba y que va a ser un momento de ver la necesidad de la separación de funciones, eso pues fue coincidencia o no coincidencia, las coincidencias existen. Diputado Lira, este caso en particular y todos los escándalos que han estado rodeando a la actual Corte Suprema de Justicia, ¿considera usted que se podría superar garantizando que la carrera judicial llegue hasta la Corte Suprema de Justicia o debe quedarse en cortes de apelaciones? ¿Cuál es su apreciación? No, por supuesto que debe llegar, y de hecho en la ley que ya está vigente, que nosotros aprobamos el año pasado, el decreto 32-2016 de reformas a la ley de la carrera judicial, ya incluye y hasta la Corte Suprema de Justicia, no se queda en los magistrados de sala, incluye hasta la Corte Suprema de Justicia. Y esta reforma se hizo planteando que, dado el caso que la reforma constitucional no pasara, no nos quedáramos, como tradicionalmente se dice, sin el mico y sin la montera. No se aprueba, digamos que sucediera que no se aprueba la reforma constitucional, el tema de reforma al sector justicia, ya hay una ley que reforma la ley de la carrera judicial en cuanto a establecer funciones del Consejo, separación de funciones, a quienes aplica la carrera judicial, todo el régimen disciplinario, todo lo que tiene que hacer el Consejo de la carrera judicial. Entonces, Señor ya diputado, dejamos pero eso. con lo que usted está explicando le puede dar valor a quienes se oponen a la reforma constitucional, porque usted está mencionando que ya todo está resuelto a través de la ley ordinaria. No, miren, hay una diferencia, y por ejemplo, yo les voy a dar mi opinión. Yo no estoy de acuerdo en que se eliminen las comisiones de postulación y que tengamos un Consejo Nacional de Justicia que sea un Consejo Supremo. El problema de las comisiones de postulación es que se han pervertido, pero digamos, hay maneras de regularlas para que funcionen bien, porque tampoco nos podemos ir al otro extremo, y es una discusión que hemos tenido nosotros dentro de nuestro partido, el hecho de que se le dé suprapoderes. Porque ese consejo sí va a nominar, va a nombrar, va a hacer todo, básicamente. Licenciada Mac, ya la estoy poniendo de diputada. Por favor, no. Licenciada, ¿cuáles son las acciones que vienen a continuación? Hecha la denuncia el día de hoy, ¿cuáles son las acciones que la Fundación prevé para darle seguimiento al tema? Bueno, yo esperaría que por el lado de la Procuraduría de Derechos Humanos también haya una resolución. Hay varias cosas alrededor de esto. También interpuse un amparo por el proceso poco transparente y mañoso que hubo para la elección también ella como presidenta. Recordemos que se integró con un magistrado que amigo de la magistrada Stalin, que fue el voto determinante para que ella quedara electa. Y al día siguiente es que el Congreso elige a la sustituta, dijéramos, de Charchal, el magistrado Charchal, para la elección de la Corte de... Magistrada María Eugenia. Sí. Entonces, ahí es donde tú ya ves que hay... Bueno, entonces ese amparo está en la Corte de Constitucionalidad, que no lo han resuelto, por eso sí ha accionado desde el principio. Yo esperaría que la Procuraduría de Derechos Humanos resuelva, es una sentencia de conciencia, pero ahí también se establece, porque Méndez Ruiz está en desacato con la justicia, porque él ya tiene una resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos de sus actos difamatorios, de odio también hacia un sector determinado, que en este caso son los defensores de derechos humanos, confirmado por la Corte de Constitucionalidad, y sin embargo continúa, y que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, haciendo caso omiso a esa resolución del procurador y que la sentencia de la Corte Interamericana ni siquiera se ha cumplido, ella reenvíe a través de sus grupos de WhatsApp, que es personal, claro que está tomando una posición y está emitiendo criterio. Agradecemos a ambos, a la licenciada Helen Mac y al diputado Lira, su presencia esta noche para debatir este tema, y el debate no termina. Este día ha sido bastante activo, Marjorie, y pasamos contigo para que el debate continúe a las 10 p.m. y en su canal Antigua. Gracias, Cristian.